Yo no quería que ni yo ni mi carrera nos estancásemos por no entender a las personas. Así que tomé una decisión radical, transformarme desde dentro. Yo era project manager en IT, en tecnología, y era experta en procesos, en metodologías, en planificación, todo muy técnico, todo ello. Pero cuando llegaban los conflictos, las tensiones con los stakeholders, para quien no lo sepa, son aquellas personas que sin trabajar en tu proyecto, sin haber pedido nada, sin haber dicho esta boca es mía, están impactadas por el proyecto, ¿no? Como si tú vives en tu casa y decide el ayuntamiento hacer una obra abajo de tu casa y empezar a las 10 de la noche a hacer ruido, pues tú estás impactada por ese proyecto. Bueno, eso es un stakeholder. Entonces, cuando llegaban los conflictos, las tensiones con los stakeholders, con los miembros del proyecto o la desmotivación en el equipo, yo me sentía perdida. Me sentía perdida porque no entendía por qué la gente no tenía la naturaleza que tengo yo para solucionar problemas, para buscar soluciones. No siempre tengo la solución, por supuesto, pero siempre tengo ideas y a mí los problemas me motivan muchísimo, los retos me encantan y cuando se presenta una dificultad es, ostras, ala, qué interesante, ¿y qué hacemos ahora? O después de la frustración decir, ay, no, por Dios, que esto, uff, qué difícil, enseguida es, boom, venga, pim, pam y para arriba, ¿no? Entonces yo no entendía por qué la gente no estaba, no tenía estas ganas de solucionar un problema y que eso iba a hacer que no avanzase el proyecto, ¿no? Entonces yo decía, no soy yo porque soy la project manager que tengo que tener la única que tiene que tener las ganas de arreglar las cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, en realidad pues sí pasaba así y a mí me costaba un poquito entenderlo, no estaba en un nivel de conciencia un poquito bajo y no tenía la suficiente empatía para ver que esas personas no estaban en mi misma situación y no funcionaban igual que yo, punto pelota, ¿no? Mi nivel de tolerancia era quizás un poquito rígido. Un día, en una reunión, un compañero me dijo, mira, Alba, este compañero era bastante más senior que yo, ¿eh? Tenía mucho más experiencia y más años. Y se reía, ¿no? Cuando me veía la frustración. Y me decía, me dijo, Alba, la gente no te sigue solo porque tú sepas hacer, entre comillas, bien tu trabajo. La gente no te sigue por eso. Fue una brutal revelación. Me quedé con la boca abierta, tuve que hacer así y cuando cerré la boca ya se había ido porque tenía prisa. Y yo dije, espera, digo, ¿de qué me estás contando? ¿No? Pero me quedé, digo, bueno, alma de cántaro, ¿no querías una respuesta? Pues ya la tienes. Nunca habría pensado que iba a ser esa. Fue un golpe de realidad, me hizo reflexionar, evidentemente, me hizo darme cuenta de la realidad y sobre todo en muy poco tiempo dije, ya sé lo que tengo que hacer, ya sé por dónde van los tiros y me puse a ello como, bueno, pues eh, como soy yo, pues me puse a ello. Me di cuenta que la clave no era gestionar proyectos, adivina, liderar personas. Esa era la clave. A partir de ese momento dejé de llamarme a mí misma project manager de proyectos, sino de personas, ¿no? Desde ese día me sumergí en el mundo de la inteligencia emocional, de la comunicación no violenta y evolucionando a aprender sobre transformación y liderazgo humanista. ¿Y qué pasó? Pues que yo me puse como objetivo convertirme en una persona que inspira, no solo en una gestora de tareas. Y el resultado, pues que multipliqué la cohesión de los equipos en los que trabajaba, mi autoridad creció sin que yo me diese casi cuenta y mi impacto en cada proyecto también. ¿Y por qué pasó esto? Porque las personas dejaron de huir, las personas dejaron de esquivarme, de hacerme ghosting, porque me hacían ghosting a mis emails.
Cuando iban con retraso, cuando no cumplían con sus compromisos, ni sabían cómo salir del problema y tenían otros proyectos que les gustaban más y otras prioridades que les ponían los propios jefes, sabían que yo iba a estar allí al principio, antes de hacer el cambio, que yo iba a estar ahí dándoles un poco por saco, por decir de alguna manera, ¿no? Y entonces, pues siempre encontraban otra cosa mejor que hacer y eso me hacían el ghosting. De repente, cuando empecé con esta transformación, con inteligencia emocional, a desarrollar, a aprender qué era eso, tuve que pasar yo misma por este camino para aprenderlo. Atención, esto no es gratis, requiere un compromiso y un esfuerzo contigo mismo, porque esto no es una técnica, es una postura. Pues de repente la gente empezó a venir a mí mucho antes de agotar plazos y venían para hablar, venían para confiarse, venían para intercambiar opiniones, eh, sabían cuáles eran los riesgos y no tenían miedo de venir y venían para ver cómo solucionar. Fuera del protocolo de reuniones oficiales, de escalaciones, de emails fríos, de ficheros Excel, de semáforos de progreso y riesgo, que evidentemente yo seguía haciendo para el management y para mis compañeros de trabajo de empresa que necesitaban saber y tenía que colgarlo en la intranet para que supiesen cómo iba el proyecto y que ellos pudiesen seguir su trabajo. Eso lo seguía haciendo. Pero con mi gente, con la gente del proyecto, eh, lograba crear un entorno emocionalmente seguro. Y cuando una persona se siente en un entorno emocionalmente seguro, su compromiso, su creatividad para solucionar retos imposibles no tiene límites. Hoy acompaño a otros project managers a integrar esta misma postura, a managers, a coordinadores, em, sin tener que aprenderlo a golpes, como yo lo aprendí. Por supuesto, cada uno tiene su camino, su proceso de aprendizaje, pero a mí me encanta compartir mi experiencia, solo puedo hablar de lo que yo he vivido y cómo yo me he transformado. Y la mayor transformación no vino de aprender nuevas metodologías, sino de atreverme a trabajar en mí misma. Y utilizo aposta y con mucho cuidado la palabra atreverme, porque hay que ser valiente para trabajar en uno mismo. Si has tenido algún momento de brutal revelación en tu carrera que te haya hecho cambiar el mundo, el rumbo, quiero decir, porque cambiar el mundo es siempre lo que pensamos después, cuéntamelo en comentarios, porque es muy interesante. La transformación es muy, muy interesante y tengo muchas ganas de saber. Gracias.